Mientras trabajo con este, y ahorita me habilitas el otro que está prendidito. El más. Ok. En la casa, ¿sí? Hijo de las días al papel. Alexander, Lina, Wilmar, Karen, un cordial saludo. Buena tarde. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. Estamos dando unos minuticos mientras que se unen los demás compañeros e iniciamos.
la sesión del día de hoy. De todas maneras, como lo había advertido, pues iniciamos con grabación para que los que no puedan asistir por una u otra circunstancia, pues les queda grabada la sesión del día de hoy.
Bueno, un especial saludo, buena tarde. Vamos a iniciar la sesión de trabajo. Quiero que me confirmen que me están escuchando. No le escucho bien. Sí, profe. Sí, profe, se le entiende. Sí, profe. ¿Ahí me están escuchando mejor? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar el día de hoy eh, presentando el modelo que vamos a desarrollar. Lo voy a hacer de manera despacio, advirtiendo cada uno de los componentes para que ustedes se vayan familiarizando. Realmente no es un modelo complejo. Básicamente lo que buscamos con este modelo es que ustedes tengan el reporte de cada uno de los elementos desde el comienzo, sin ningún tipo de inconveniente y que lo vayan viendo gradualmente. Entonces, ahí están viendo en la pantalla el modelo en Excel. Sí. Verifico para que no me quede hablando de pronto sin la parte visual. Sí, profe, ahí se evidencia, ahí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, el modelo, como les decía la semana anterior, es muy sencillo. Lo que buscamos es que ustedes ya tengan los formatos preestablecidos. Los que hay que diseñar son muy pocos, la mayoría ya están. A veces uno cree que con eso ayuda más en el entendimiento de la labor. Espero que así sea. De lo contrario, si hay algún inconveniente, pues para eso precisamente están estas sesiones de trabajo para que nosotros podamos. eh, Me dicen que no se escucha nada. No, Perdón, profe, vuelvo. bien. Ahí me escuchan bien, es que alguien me está Sí, profe, reportando acá. se escucha. Perfecto. Entonces, como les decía, los formatos están preestablecidos y la idea es que ustedes puedan, a través de ellos, concentrarse en la idea central del proyecto, que es lo que más me interesa. Entonces, en la primera parte lo que vemos es una, una presentación de cada uno de los componentes del modelo y, obviamente, damos espacio para que los integrantes que vayan a conformar el equipo, pues lo puedan hacer allí, pues se puedan matricular. En caso tal de que necesiten más espacios, pues sugiero que siempre lo hagan en el intermedio para que no se vaya a borrar ningún tipo de formato, ningún tipo de información, sino que siempre lo hagan en uno de los intermedios. Está suficientemente amplio como para que incluyan los compañeros que van a conformar el equipo. Igual en la parte inferior también está el plan de entregas y qué es lo que hay que entregar en cada una de esas dos entregas, en la del 26 de diciembre y en la del 7 de enero del 23. En cada uno de los casos, ustedes tendrán que diligenciar las pestañas que aparecen allí reportadas como parte del entregable. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos es a irnos a la estrategia. La estrategia hace referencia a que cuando ustedes seleccionen la empresa en la cual van a trabajar, hacer la aplicación, nos interesa conocer las estrategias que han establecido en la organización. ¿Por qué es tan importante para nosotros las estrategias? Porque los proyectos giran en torno a las estrategias. Los proyectos nacen precisamente para materializar los objetivos planteados en la estrategia. Si no fuera así, entonces no tendría ningún sentido empezar a trabajar en una serie de proyectos que posiblemente desgasten a la organización, pero que no redunda en beneficio de la postura estratégica de la organización. Precisamente uno de los elementos fundamentales de los proyectos es que estén alineados con la estrategia. Entonces uno dice, bueno, pero si se trata, por ejemplo, de una alcaldía, ¿cómo hacemos para identificar esos elementos? Entonces, por ejemplo, ustedes saben, cada gobierno nacional, por ejemplo, el gobierno nacional tiene su plan de desarrollo. Dentro de ese plan de desarrollo describe toda una serie de líneas de trabajo y sobre esas líneas de trabajo están anclados los proyectos que se van a articular con esas líneas de trabajo que se han explicitado en el proyecto
en el plan de desarrollo. Lo mismo si es una alcaldía, entonces la alcaldía tendrá también su plan de desarrollo. Si es una gobernación, tendrá su plan de desarrollo. En este caso, como lo estamos haciendo en el marco de una organización, entonces tenemos que identificar cuáles son esos componentes de la estrategia corporativa. La estrategia corporativa, vista desde el mapa estratégico, desde el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard que se conoce usualmente, pues se describen 4 perspectivas que son fundamentales, son 4 dimensiones en las cuales las estrategias están planteadas. Hay unos objetivos en el ámbito financiero, hay unos objetivos en el ámbito de los clientes o mercado, hay unos objetivos planteados para los procesos y hay unos objetivos planteados para el aprendizaje interno de la organización. Entonces me voy a permitir explicar de qué se trata eso. Cuando uno tiene la postura estratégica, uno lo que tiene que diseñar en primera instancia es la ventaja competitiva, es decir, aquellos elementos que hacen fuerte la organización para poderse posicionar en un mercado. Precisamente los 2 primeros componentes de abajo hacia arriba, es decir, el aprendizaje y procesos, hace referencia a esos elementos de la ventaja competitiva. Entonces tengo que definir cuáles son esos elementos de aprendizaje, de orientación interna de la organización que la hacen diferente. Por ejemplo, la capacitación de su talento humano, las competencias del talento humano, el clima organizacional, la cultura corporativa, los intangibles, la investigación y el desarrollo. Esos elementos son primordiales para constituir una ventaja competitiva. Luego, esa ventaja competitiva determinada a través de los aprendizajes internos, por ejemplo, en una cultura corporativa, un clima organizacional, las competencias van a impactar favorablemente los procesos. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con la cadena de valor. La cadena de valor está descrita por una entrada, que son las necesidades de los clientes, unos procesos internos de la organización, que son los que permiten precisamente dar unos resultados en términos de calidad, en términos de pertinencia. Entonces allí aparecerán los elementos de salida que están relacionados con la satisfacción de las necesidades de los clientes. Entonces fíjense que hay 2 extremos. Por un lado, la entrada, que son las necesidades de los clientes, y la otra salida, que es el resultado, que es la satisfacción que logremos en la atención de esas necesidades de los clientes. En el intermedio lo que tenemos es una serie de procesos, unos procesos que nosotros conocemos que son unos procesos medulares, unos procesos de acompañamiento, de acuerdo a cómo se comporte la organización. Permítame que hay unos que creo que están esperando que les dé la entrada, 2 minuticos. Confirman si siguen viendo la pantalla, si me toca volverla a compartir. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve. Perfecto. Entonces, aparecen los procesos, como lo decía hace un momento, hay unos procesos que son medulares, dependiendo del tipo de organización, pues tendrá sus procesos que son medulares. Por ejemplo, el de una universidad. Los procesos de una universidad que son medulares es el proceso de registro, el proceso de pago de los estudiantes y los procesos académicos. Si es una empresa manufacturera, entonces serán los procesos de manufactura, el proceso de logística, el proceso de inventario. Si es una empresa de servicios, entonces, si es, por ejemplo, una consultora, entonces tendrá sus procesos de consultoría, el proceso de servicio al cliente, el proceso de proyectos. Entonces, dependiendo el tipo de organización, ahí aparecerán los procesos medulares. Precisamente, ahí es donde nosotros en una primera instancia, cuando identifiquemos el tipo de caso que ustedes van a manejar, el tipo de organización, entonces inmediatamente lo que hacemos es articular y empezar a conocer esa realidad de la cadena de valor. Y luego aparecerán los clientes. Claro, dependiendo también los clientes, pues tendrán unas necesidades específicas de acuerdo a lo que esperan de la empresa. ¿Cómo lo medimos? Pues a través de la satisfacción del cliente, a través de oportunidad de entrega,
a partir de precios, a partir de canales de distribución, etcétera. También está muy relacionado con el tipo de organización a la cual estemos haciendo referencia. Y aparecerán los relacionados con la parte financiera. Entonces, en la parte financiera nosotros tenemos que no solamente pregonar por la satisfacción del cliente, no solamente tenemos que trabajar por los procesos, no solamente trabajar por las competencias del talento humano, sino también necesitamos ser sostenibles desde el punto de vista financiero. Entonces, por eso vamos a atender algunos elementos en términos de esa satisfacción para los accionistas, que es la sostenibilidad financiera. Entonces, así tenemos las 4 grandes dimensiones. A cada una de esas 4 dimensiones yo les estoy pidiendo estipulen un objetivo de esa organización. Ahora, si la organización ha planteado varios objetivos, pues los incluimos allí. Los incluimos si tienen todo el mapa estratégico y dicen, no, mire, nosotros en esta organización tenemos 2 objetivos por cada perspectiva, entonces se los involucramos allí. Yo les dejé espacio para un solo objetivo, pero si fuera el caso, pues no hay problema, lo que hacemos es adicionarle para que nos queden 2 o los que sean en cada uno de los casos. ¿Por qué nos interesa conocer los objetivos? Porque no olvidemos que los objetivos necesitamos materializarlos. ¿Cómo se materializan? Precisamente a través de los proyectos. Por eso vamos a seleccionar un proyecto que me mueva la estrategia corporativa. Es un proyecto que está alineado con la estrategia corporativa. Ahí es donde precisamente radica el aporte que nosotros vamos a hacer a la organización a través de los proyectos. Vuelvo y repito, no nos interesan proyectos que desgasten a la organización, pero que digamos, bueno, ¿y eso qué le está contribuyendo a la estrategia? No sabemos, pero tenemos una serie de proyectos y van bien. No, nos interesa que los proyectos les vaya bien, que los proyectos logren sus resultados, pero que también esos proyectos me ayuden a mover la estrategia. Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de la alineación estratégica de los proyectos. Entonces, es supremamente importante por eso para nosotros conocer estos objetivos en cada una de las perspectivas. Es posible que el proyecto le esté solamente pegando a un objetivo, o es posible que le esté pegando a 2 objetivos, o es posible que sea muy estructurado, muy grande, que le esté pegando a varios objetivos. Eso lo vamos a ir definiendo durante todo el proceso. Me explico. Si yo, por ejemplo, digo que dentro de los procesos, dentro de la perspectiva de procesos, hay un objetivo que se llama mejorar la logística de entrega y mejorar los tiempos de atención al cliente. Digo, listo, ese es el objetivo. Y a ese objetivo pues tiene su indicador, tiene su fórmula, tiene su meta a partir del 2022. Yo lo coloqué a partir del 2022. Es posible que ustedes le tengan que modificar ahí. Todo esto es modificable. Si ustedes dicen, no, yo tengo los datos del 2023 en adelante o del 2018, pues sencillamente lo ajustamos acá, no hay ningún problema. Y obviamente sí, con una línea de base. Siempre nosotros que estamos hablando de proyectos, estamos hablando de indicadores, estamos hablando de objetivos, siempre estamos hablando de una línea de base para saber cómo partimos con todo lo que tiene que ver con la meta y a partir de allí empezamos a trabajar. Entonces, volviendo al ejemplo, tengo 2 elementos que están relacionados con los tiempos de entrega y con el procedimiento de logística. Entonces yo digo, para poder mover esos 2 objetivos, yo voy a sacar un proyecto que se llame el sistema de supply chain, o para no ponerle tanto nombre rebuscado, le vamos a poner sistema de atención logística a clientes. El sistema de atención de logística a cliente. Entonces, así se va a llamar mi proyecto. Y con base en ese proyecto, yo digo, ese proyecto le voy a dar unos objetivos, le voy a dar un alcance, le voy a dar unas metas, le voy a dar unos recursos a través del tiempo, para que cuando ese proyecto empiece a caminar dentro de la organización, incluyendo de pronto el área de ventas, el área de producción, el área de atención al cliente, porque se va a volver transversal, ese proyecto me va a ayudar a mover esos 2 objetivos que se han planteado. Yo no sé si hasta acá es suficientemente claro y voy a permitirme subir para escucharlos, porque me interesa que nos quede suficientemente claro esta partecita entre los objetivos estratégicos y que vayamos
articulando el proyecto o los proyectos. Aida, cuénteme, ¿qué ha entendido hasta el momento? Profe, buenas tardes. Profe, es que entré un poquito tarde. Yo tengo Bueno. Sí, profe. Es que hay cinco, dice como 5 perspectivas: financiera, cliente, procesos, aprendizaje. Digamos, ¿esas son para aplicarlas todas al proyecto o...? No. Por eso digo, vuelvo y repito, ¿sí? Voy a volver a explicar esa partecita para que nos quede claro y que no haya distracción allí. Voy a volver. Esto que yo estoy hablando acá hace parte de la estrategia corporativa. Cuando yo voy a escoger la empresa, entonces digo, voy a trabajar en la empresa DHL. Sí, DHL, voy a trabajar con esa empresa. Me dicen ustedes a mí. Entonces yo le voy a decir, bueno, listo, quiero que en primera instancia busquemos la estrategia corporativa de DHL. Entonces, si ustedes me dicen, listo, ya tengo la estrategia en las 4 perspectivas. Tengo un objetivo financiero, un objetivo de cliente, un objetivo de procesos y un objetivo de aprendizaje. Lo único que vamos a hacer es coger esos objetivos y ponerlos acá. Eso hace parte de la estrategia de la organización. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es un camino para lograr unos objetivos, para lograr una visión de futuro. Entonces yo digo, mire, esta estrategia corporativa está planteada para los próximos 4 o para los próximos 5 años. Eso es lo primero que nosotros tenemos que, como gerentes de proyectos, identificar. Como directivos de una organización, lo primero que tenemos que identificar es la ruta estratégica, hacia dónde va la organización. Ahora sí les resulta un poco más claro. Sí, profe, ya, muchas gracias. Tranquila, no se preocupe que por eso paro y pregunto porque no quiero que hayan vacilaciones acá. Tenemos tiempo suficiente para ver el modelo, entonces no vamos a correr. Esta primera parte es fundamental. Yo les voy a ayudar. Es posible que ustedes digan, yo tengo la empresa, profe, pero no entiendo muy bien esto de los objetivos. Ustedes en una sesión de trabajo me lo muestran y yo les digo, mire, traigamos esto y vamos a diligenciar el cuadrito de esta manera. O es posible que ustedes digan, mire, ya me atreví a diligenciar el formato, está bien, está mal, porque como acá estamos en un proceso de aprendizaje, yo tengo digamos, la vocación para hacerles el seguimiento para que eso nos quede claro, para que nos sirva. Porque esto no es digamos, de conceptos, llenarlos de teoría, sino de llenarlos de una serie de competencias que les permita entender cuál es el enfoque de los proyectos y por qué los proyectos son tan importantes y por qué nosotros tenemos que aprender a formular proyectos encaminados a mover la estrategia corporativa. No son cualquier proyecto, no son de esos proyectos que yo me invente de la noche a la mañana y llegue a la junta directiva pidiéndoles dinero. Lo primero que ellos me van a pedir, bueno, ¿para qué me va a servir ese proyecto? ¿Qué me va a aportar ese proyecto? ¿Cómo ese proyecto va a contribuir a la estrategia? Y cuando nosotros podemos hablar en ese lenguaje, estamos proyectándonos a la gerencia, porque estamos hablando en términos estratégicos, ya no operativos, sino estratégicos. Por eso acá, esta parte inicial la tenemos que entender muy bien. Sé que de pronto al comienzo nos puede generar un poquito de distracción, de escozor, pero vuelvo y repito, no se impacienten por eso, porque de lo que se trata es que con mi acompañamiento vamos aterrizando y nosotros vamos cogiendo la idea y decimos, listo, ahora sí ya entendí qué es esto de la estrategia, hacia dónde va la estrategia y cómo los proyectos me van a contribuir para que esos objetivos se materialicen. Es como si yo digo, yo quiero ser en 5 años gerente regional de la empresa eléctrica. Yo le digo, súper, usted tiene una idea fabulosa, muy bien, pero ¿cómo lo va a hacer? Cuénteme cómo lo va a hacer. Entonces, si ustedes me dicen el cómo es la estrategia y dentro del cómo está lo que tiene que ver con los proyectos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es tan importante que nosotros lo entendamos acá. Ahora sí quisiera que me explicara Karen, perdón, Alexander. No, profe, sino que, a ver, sino que pues lo que yo tenía, pues mirando apenas el cuadrito pues de las 4 perspectivas que hay ahí, pensé pues de que en el momento era la estrategia, pues por ejemplo, dentro de la empresa, eh, dentro de la estrategia que yo tengo de manera general, por ejemplo, certificarme por certificación de calidad ISO 9001, ejemplo, ¿cierto? Esa Sí, sería la estrategia, todo lo que es el sistema de gestión de calidad.
Y entre de estas estrategias o esa perspectiva era se generar una estrategia para cada una, dependiendo de la estrategia del objetivo general, o cada una tiene que manejar una totalmente independiente. No, mire, entonces, voy a tomar su ejemplo. Seguramente dentro de la estrategia de su organización hay un objetivo que dice, es posible que diga, lograr la certificación tal para la empresa. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Dentro de ese lograr, usted me tiene que decir cómo lo va a lograr. Porque por sí solo no se va a construir. Usted dice lograr la certificación, listo, súper. Ahora dígame cómo. Entonces es cuando cogemos ese objetivo, lo sacamos y decimos, mire, para materializar ese objetivo de lograr la certificación, vamos a montar el sistema de gestión de calidad de la organización. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, para nosotros, el proyecto sería el sistema de gestión de calidad de la organización. ¿Y para qué me va a contribuir ese? Me va a contribuir para lograr la certificación y seguramente habrán otros objetivos que puedan articularse con ese proyecto. Por ejemplo, lograr la satisfacción del cliente. Yo digo, sí, mire, lo que pasa es que cuando nosotros tengamos funcionando este proyecto del sistema de gestión de calidad, me va a mover lograr la certificación, me va a lograr la satisfacción del cliente, posiblemente me va a lograr también mejora continua y posiblemente me va a lograr unos mejores réditos corporativos. Entonces, todos esos elementos a los cuales hago referencia estarán en la estrategia y todos esos se van a mover con el sistema de gestión de calidad. Entonces, cuando usted vaya a presentar a la junta directiva o a la presidencia o la gerencia su proyecto del sistema de gestión de calidad, yo le voy a preguntar, bueno, sí, súper, ahora dígame cómo lo va a hacer. Entonces usted me va a decir, mire, yo voy a mover el sistema de gestión de calidad. Ese es un proyecto que tiene estas fases, que tiene estas actividades, que tiene estos recursos, que se va a demorar 4 o 5 años para obtener la certificación. Vamos paso a paso. Yo le digo, súper, usted lo tiene claro. ¿Y qué le va a contribuir eso a la organización? Entonces yo le digo, no, pero como entre la ruta estratégica de la organización está lograr la certificación, lo vamos a lograr con este proyecto. Dentro de la estrategia está mejorar el servicio al cliente, lo vamos a lograr con este sistema de gestión de calidad. Mejorar los resultados corporativos en términos financieros, lo vamos a apalancar también con este proyecto. ¿Sí me hago entender, Alexander? Sí, incluso yo estoy mirando que entre esas 4 perspectivas pueden aumentar un poco más Sí. Otro tipo de estrategias en otros procesos. Sí, señor, sí, señor. Por eso yo le digo que ahí yo coloqué uno solo, pero de pronto ustedes en la estrategia me dicen, uy, no, habían otros objetivos que también encajaban allí perfectamente y están dentro de la ruta estratégica. Entonces yo le digo, Ok. listo, súper, ahora sí lo vamos entendiendo. ¿Sí me hago entender? Señor, ya le hemos cogiendo el tiro. O sea que todo eso es lo que hace la organización para poder llegar a generar, para poder lograr ese objetivo. Sí, ¿Sí? señor, exactamente. Entonces Ok. yo lo que le digo es, tengo una visión. Yo quiero llegar al 2026 siendo una empresa reconocida por sus altos estándares de calidad. Para eso plantea una ruta estratégica con unos objetivos y a eso le tiene que montar unos proyectos para que se mueva la estrategia y lograr esa visión. ¿Quedó claro, Listo. Alexander? Sí, ya quedé claro. Ya Bueno, entendí eso. perfecto. Muy bien, muy bien. Brian. Gracias, profe. Entiendo que nosotros, como gestores de proyectos, digamos que en la especificación del seminario es que nosotros vamos a estructurar un inicio a un fin, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a decir el cómo. O sea, Nosotros, todo... exacto. Digamos que nosotros entraríamos en alguna parte a ejecutar, porque pues No, una de las... no. Nosotros lo que vamos a hacer es plantear todo el proyecto. Cómo se tiene que hacer el proyecto. Y ya la ejecución hace parte ya de otra fase, pero nosotros no vamos a llegar hasta allá. Nosotros en este seminario lo que vamos a hacer es identificar ese proyecto y proponer ese proyecto para la organización. Ok, listo. Tenía esa duda porque en la empresa donde laboro actualmente ya había hecho hasta una propuesta para el proyecto que tenía y quería saber si eso lo iba a seguir encaminando así por el tema de ejecución, pero
Pero Ya perfectamente lo puede súper- hacer, perfectamente lo puede hacer porque dentro de los temas que vamos a observar está previsto no solamente cómo planteo un proyecto, sino también cómo controlo un proyecto. Entonces le va a servir en la fase de ejecución del proyecto. ¿Sí me hago entender? Pero digamos que el alcance inicial está solamente para formularlo. Obviamente, cuando usted lo está formulando, usted tiene que determinar también cómo lo va a controlar, porque la retroalimentación y el control juegan parte fundamental de los proyectos. Yo no puedo decir, voy a hacer esto, voy a hacer 4 actividades, sino que también tengo que decir, voy a hacer 4 actividades y a su vez también voy a hacer un control de esas 4 actividades. ¿Cómo es que lo voy a controlar? Y cómo voy a hacerle seguimiento y proceso de mejora a esas 4 actividades. ¿Sí me hago entender, Brian? Sí, sí, señor. Sí, Perfecto. totalmente. Perfecto. Entonces, fíjense que yo me detengo donde tengo que hacerlo. O sea, yo sé en qué momento me tengo que detener para que quede claridad. No me interesa que quede una duda en esta primera parte. Es posible que cuando ustedes ya lleguen a la empresa, la seleccionen, empiecen a sacar información y en la próxima sesión ustedes me vayan a decir, mire, no entiendo esta parte o tengo esta información y no sé cómo vaciarla en este formato, entonces ahí yo les ayudo, no se preocupen. Pero sí tenemos es que tener claridad de que lo que estamos haciendo es supremamente importante. Es una cosa muy importante para las organizaciones porque las empresas suelen marcar su ruta estratégica. Entonces, quiero llegar a hacer tal cosa. Listo. Nosotros le vamos a decir cómo. ¿Cómo lo vamos a lograr a través del proyecto? Entonces, el cómo se nos vuelve a nosotros un enlace con la alta gerencia. Ese es, digamos, el enfoque estratégico del seminario, que nosotros no solamente vamos a hacer algo que es operacional, sino que esa operación se va a articular con algo que es estratégico. Es algo que es medular para la organización para lograr esos resultados. Ahora bien, yo por eso les he indicado, escojan la organización y el proyecto lo vamos a articular con su disciplina, con lo que ustedes estén estudiando, para que les quede mucho más fácil reportar el proyecto. Entonces, si yo soy de seguridad y salud en el trabajo, pues estaría hablando de un sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa que esté articulado con la ruta estratégica. Entonces, cuando ustedes lleguen a la gerencia, ustedes van a decir, voy a proponer un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Yo le digo, listo. Como ustedes conocen la norma y conocen todos esos elementos, digamos que les queda mucho más fácil navegar, pero algo que ustedes le tienen que demostrar a la organización es que con este proyecto del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ustedes les van a mover también la estrategia en términos de bienestar del talento humano, en términos de reducción u optimización de los resultados de producción, en relación con los clientes y el mercado, con relación a la parte financiera. Claro, ustedes me dicen, mire, es que este sistema va a reducir accidentalidad, va a mejorar el bienestar y la productividad del talento humano. Voy a mejorar índices de productividad. Voy a mejorar los índices de accidentalidad. Y eso va a mejorar en los tiempos de respuesta al cliente. Voy a mejorar en la percepción del cliente con la empresa. Y adicional a ello tiene una implicación de tipo financiero porque vamos a reducir los gastos que se generan por accidentalidad. Entonces, cuando ustedes me dicen eso, yo digo, ustedes están articulando ese proyecto con la ruta estratégica. Y no obstante a eso, ustedes me dicen, mire, le estoy pegando a este objetivo, le estoy pegando a este objetivo, le estoy pegando a este objetivo con este sistema de seguridad y salud en el trabajo. De esa manera es que se vende un proyecto dentro de la organización. Ya lo otro, como ustedes manejan la parte técnica del sistema de seguridad y salud en el trabajo, entonces ya se pueden mover como pez en el agua para empezarlo a formular. Entonces ustedes me van a decir, la primera fase va a ser esto, la segunda fase vamos a hacer esto, la tercera esta, vamos a generar capacitaciones, vamos a generar seguimiento, en fin, ustedes ahí ya empiezan a experimentar con mucha más tranquilidad la formulación del proyecto. Y después me van a decir, bueno, ¿cómo voy a controlar? Que era lo que hacía ahorita referencia a Brian. Entonces, ¿cómo voy a controlar ese proyecto ya en su fase de ejecución? Entonces, también va a quedar incluido allí. ¿Sí me hago entender?
Karen. Señor profe. Sí, le preguntaba que si está quedando claro. Ah, sí, sí, señor. Y disculpen que les pregunte, pero si no lo hago, entonces es como si fuera un monólogo y entonces yo doy por sentado que se me está entendiendo. Y esta primera parte, pues la estamos construyendo entre todos, entonces por eso me tomo la molestia y si los incomodo, por favor, les ofrezco disculpas, pero pues necesito saber que les está llegando el mensaje de manera clara para que no hayan distorsiones. Seguramente los que están revisando posteriormente el video, pues también les interesará pues hacernos las preguntas en su momento, entonces también los invito muy especialmente a que me hagan las preguntas. Las preguntas, digamos, son pertinentes todas y yo todas las acepto primero con responsabilidad y con mucho respeto y les doy diligencia a las mismas porque sé que a través de esas preguntas es que empezamos a aterrizar el ejercicio. Este es un ejercicio que, como les decía, no trae esa documentación en Word, esa rigurosidad del documento, no, sino que esto es en la práctica como nosotros hacemos realmente los ejercicios en términos de formulación de proyectos. Esto lo hacemos a través de mesas de trabajo, nos unimos con las personas que están vinculadas con las diferentes áreas funcionales y empezamos a construir proyectos que estén encaminados a la ruta estratégica. Brian. Gracias, profe. Respecto a lo que nos acaba de comentar, profe, no sé si de pronto podamos al fin cuadrar un grupo en WhatsApp como para Ya tener un está, poco más. ya están los grupos en Ah, ya WhatsApp. está. Sí, señor, están los grupos del diplomado y del seminario. Ya es que ustedes se incluyan a esos dos grupos, de acuerdo a cada caso. Pero qué pena, profe. Yo estuve la clase pasada, toda la clase, pero ahorita yo ingresé hace como 20 minuticos. ¿Ahorita fue que los crearon? No, señor, están creados desde la semana pasada. Ay, yo no sé si me puedan, yo voy a poner mi número, no sé si alguien me pueda colaborar, Sí, sí, incluyéndome. Yo soy sí, de por favor. gestión de proyectos. Gracias. Listo, listo, para que les quede el datico y se puedan incluir, por supuesto. Porque de esa manera, ustedes me hacen las Ahí preguntas, ya, profe, en el chat está el link para que se se pueda unir. incluyen. Perfecto. Y de esa manera, pues, mejora la comunicación. Bueno, entonces continúo, ¿vale? Después de que diseñemos esta tablita que es muy sencilla, pero es fundamental, es muy importante que nosotros la podamos establecer. Eso ustedes con los datos y con mi ayuda lo logramos rápidamente. Después de esto, entonces, vamos y definimos nuestro proyecto. Decimos, vamos ahora sí a definir nuestro proyecto. Si seguimos con el ejemplo, entonces decimos, nuestro proyecto se va a llamar, el nombre del proyecto va a ser el sistema de gestión de la calidad en la empresa de proyectos de gestión de calidad, perdón, de calidad en la empresa XX. Entonces, ahí ustedes le van a poner el nombre. Es muy importante el nombre del proyecto y que el nombre del proyecto nos lleve casi que de manera intuitiva a definirlo claramente. Fíjese que aquí no hay una distracción. El que lea el nombre del proyecto sabe hacia dónde va. Dice, el sistema de gestión de la calidad en la empresa XX queda suficientemente claro. No nos empecemos a inventar nombres que distraigan, que nos confundan, sino seamos muy concretos. Ya los otros datos son más para que ustedes conozcan cómo es el formato y cómo se plantea el proyecto. Entonces acá irá el área responsable, entonces puede ser producción. Si es de seguridad y salud en el trabajo, entonces seguramente el área que corresponda a seguridad y salud en el trabajo, el responsable. El patrocinador del proyecto puede ser la gerencia, la presidencia. Si es desde la gerencia, entonces ustedes sencillamente lo colocan la gerencia. El gerente del proyecto, ¿quién va a ser? De pronto es el líder funcional. Entonces yo lo voy poniendo acá, pero digamos que ustedes en su momento lo van a aterrizar. Fíjense que acá es muy importante la alineación estratégica. Dice, justifique la alineación del proyecto frente a la ruta
estratégica, los objetivos planteados. Entonces, determine cómo con este proyecto usted va a mover la estrategia. Entonces, ahí donde yo le digo, mire, este proyecto va a estar articulado con este objetivo estratégico, con este otro objetivo estratégico, va a buscar consolidar la calidad dentro de la organización que le va a permitir posicionarse, que le va a permitir mejorar la ventaja competitiva, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes van a vender el proyecto, pues esta alineación es la que le da la entrada fuerte a la junta directiva y a la orientación estratégica, porque se entiende que el proyecto tiene una vocación para mover la estrategia, tiene una vocación estratégica. El proyecto no sale de la nada, sino que nace de una necesidad estratégica. Entonces es muy importante esa situación. Pone la situación o el problema actual. Entonces usted dice, mire, el problema de la organización es que se ha debilitado en términos de calidad. Los últimos años nuestra calidad es deficiente. Es así que los clientes han manifestado en repetidas ocasiones a través de las quejas y reclamos, que están descontentos con el servicio. Ese servicio está muy relacionado con debilidades en la producción, con debilidades en proceso de producción, etcétera. Entonces, fíjense que ahí ustedes están planteando el problema que está tratando de resolver el proyecto. Es muy importante que nosotros entendamos que un proyecto responde a un problema en la organización. Y un problema puede ser una situación conflictiva, puede ser una ausencia, porque si yo digo, mire, no está el sistema, el problema es la ausencia de ese sistema. Entonces, lo estoy definiendo en términos de la ausencia de un sistema de gestión de calidad. Entonces, ahí yo lo que hago es esa problemática. Luego digo, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Entonces es muy fácil porque cojo el nombre y lo vuelvo como un objetivo. Entonces digo, implementar el sistema de gestión de la calidad en la empresa XX. Entonces ahí ya no me desgasto porque como quedó muy bien planteado el nombre del proyecto, que es el sistema de gestión, entonces yo voy a decir implementar. Ah, bueno, que no voy hasta implementar, sino diseñar. Eso ustedes lo determinarán. Lo lógico es que para este caso logremos la implementación, porque no sacaríamos nada con diseñarlo si no lo implementamos. Entonces lo vamos a llevar hasta implementar el sistema de yo le pongo puntos para no demorarme ahí. Entonces ya lo volví el objetivo, perdón que lo coloqué donde no era. Ya le coloqué el objetivo de este proyecto. Luego planteo los objetivos específicos. Tengo que plantear unos objetivos específicos que me permitan cumplir este objetivo general del proyecto. Entonces yo, por ejemplo, en primera instancia podría decir determinar el diagnóstico de la calidad o de la gestión de la calidad, de la gestión de la calidad en la empresa XX. Fíjense que lo primero que voy a hacer como un paso lógico es hacer un diagnóstico, porque yo no podría entrar a diseñar un sistema si no conozco en qué situación está la calidad dentro de la organización. Entonces lo primero que digo es, voy a hacer un diagnóstico. Luego digo, listo, el segundo va a ser diseñar el sistema de gestión de la calidad en la empresa tal o para la empresa tal. Para la empresa tal. Y como yo le coloqué que el objetivo, el enfoque del objetivo del proyecto es implementar, entonces me faltaría implementar. Implementar el sistema de gestión de la calidad en la empresa tal. Entonces fíjese que, acá, implementar el sistema. Acá. En sentido que sucede. Listo. Entonces fíjese que esos tres objetivos me van a permitir lograr el objetivo general, que es la implementación del sistema. Primero diagnóstico, diseño y luego implemento.
y voy a hacerle una descripción al objetivo. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Entonces voy a hacer un levantamiento de la información o del estado del arte o de la situación actual de la organización en términos de la calidad. Para ello voy a hacer esto y esto. El diseñar el sistema, entonces, a partir del reconocimiento de las características propias de la organización y de su objeto social y de su core de negocio, voy a hacer el diseño del sistema de gestión de calidad que se adecue perfectamente a esas características. Implementar, entonces, la implementación consistirá en esto, en estos elementos en cuanto al sistema de gestión de la calidad. Hago una descripción del proyecto. Entonces, el proyecto buscará implementar el sistema de gestión de la calidad en la empresa tal con la finalidad de tal. Se pretende que esto se desarrolle durante los próximos 5 años de la organización, está articulado con la ruta estratégica de la empresa tal, reconoce los elementos propios del core del negocio, etcétera. Fíjense que lo que estamos poniendo ahí son cosas puntuales. No estamos poniendo teoría ni literatura así pesada, sino cosas puntuales de lo que yo encuentro en la organización. El alcance es muy importante porque el alcance tiene que ver en qué es lo que tengo que hacer para implementar el sistema de gestión de la calidad. Entonces, más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado, pero acá vamos a decir que el alcance del proyecto va hasta la implementación, que implica un diagnóstico, que implica un diseño y que implica una implementación en la empresa tal, que esto va a tener una serie de actividades enfocadas a cada uno de esos 3 objetivos que se han planteado. Entonces, de esa manera, logro definir el proyecto. Brian. Tiene la palabra, Brian. Qué pena, profe, oprimí Ya, un botón tranquilo. sin darme cuenta. Tranquilo. Ana Cristina, ¿es claro hasta el momento? Ana Cristina. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Sí, profe, pues la verdad me vengo conectando como a mitad de la clase, creo, no tenía conocimiento de que hoy teníamos asesoría. Estaba en la Qué plataforma, pena. la información. Sí, sí, señor, Y estaba en el grupo. revisando y cuando vi que había una clase, yo, ¿cómo así? Tranquila, no se preocupe. No se preocupe porque de todas maneras está quedando grabada. Pues la estamos explicando paso a paso. Dijimos que nos íbamos gradualmente. Y hoy lo que estamos mostrando es el modelo y cómo vamos a ir manejando ese modelito en paralelo con los temas que vayamos viendo. Obviamente aquí habrá cosas que todavía no las entendemos a cabalidad porque yo estoy mostrando toda la aplicación y en paralelo debe ir la teoría, la parte conceptual, que es la que vamos viendo los días lunes, ¿vale? Listo, sí, señor. Bueno, entonces voy a preguntarle a Aida Guzmán, si se ha entendido hasta acá. Sí, profe, sí, hasta el momento pues todo está muy bien explicadito. Como usted dice, las dudas surgirán en el momento de que empecemos a realizarlo, pero hasta el momento ha sido muy entendible la información. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Después de que nosotros definamos estos 3 objetivos, para llevar a cabo esos objetivos se necesita desarrollar unas actividades. Entonces yo digo, un objetivo sin actividades no se puede materializar. Ahora tenemos que decirle al proyecto cómo vamos a determinar el diagnóstico, cómo vamos a diseñar el sistema y cómo vamos a implementar. Y es cuando nos vamos a la GAN. Y en la GAN lo que vamos es a poner todas esas actividades de cada uno de esos objetivos. Acá yo puse solamente un ejemplo de cómo lo vamos a manejar. Aquí yo tengo una planeación, un diseño, una ingeniería de producto, un prototipo, unas pruebas, pero es un ejemplo. Ya ustedes tendrán que borrar todos esos elementos, tendremos que borrarlos y decir, no, espérese un momento porque ahora sí lo vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a poner acá que inicio el proyecto, bueno, y que la primera fase es diagnosticar. Diagnosticar.
diagnosticar. Y acá ustedes me van a poner las actividades que requieren de llevar a cabo para diagnosticar. Entonces, levantamiento de la información, reuniones técnicas, el primer levantamiento de la información, el segundo levantamiento y la definición del diagnóstico podría ser. O levantamiento de la información, aplicación de instrumentos, tabulación de instrumentos y la definición del diagnóstico. Listo. Entonces ya ustedes dicen, mire, estas son las actividades propias de este objetivo. ¿Cuántos días me voy a demorar en cada uno? Entonces tengo que poner la fecha de inicio, los días que me voy a demorar para que él me saque la fecha final y nosotros podamos hacerle seguimiento de acuerdo al estado. Esto que estamos viendo acá es una GAN del proyecto, es la que nos permite llevar a cabo paso a paso el proyecto y cuando ustedes van y le muestran a la organización, entonces ustedes les dicen, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer estos objetivos? Entonces usted dice, mire, cojo estos objetivos y esto los voy a desarrollar paso a paso. El paso a paso va a estar acá. Levantamiento, definición de instrumentos, levantamiento de instrumentos, trabajo de campo, tabulación, etcétera, etcétera. El paso a paso para nosotros es supremamente importante. ¿Por qué? Porque esas actividades van a tener tiempo de inicio, tiempo de finalización, días definidos para llevar a cabo esas actividades y nos van a permitir lo que nos preguntaba hace un momento Brian, cómo controlo el proyecto. Entonces, si yo tengo ya que un diagnóstico se me va a demorar 10 días y que va a iniciar el día 1 de diciembre, pues quiere decir que el 10 de diciembre ya ese objetivo con todas sus actividades se tuvo que haber cumplido. Si no se cumplió, en el análisis que hacemos de seguimiento de proyecto, nos tendrá que aparecer qué está sucediendo con, con esas actividades, por qué se están retrasando, qué es lo que está sucediendo, cuánto tiempo se está retrasando la actividad. Entonces, ahí es cuando empezamos a trabajar cada uno de esos detalles en términos de las actividades y de los responsables, porque en la GAN también se le puede poner perfectamente acá otra columna que nos diga el responsable. ¿Quién es el responsable de estas actividades? Entonces acá le podemos poner responsable. Claro, muchísimo mejor porque... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, es que a veces suena acá cositas, entonces me prefiero verificar que me estén escuchando. Entonces, le tengo que poner responsable para saber a quién voy a alinear. Entonces, si la persona que tenía que hacer el levantamiento de los instrumentos no lo ha hecho, pues aquí me aparecerá quién era el responsable y lo llamo y le digo, bueno, ¿qué pasó con esto? Ahora, si yo tengo comités de apoyo, comités de seguimiento de proyectos, entonces cada semana voy a mirar cómo está la actividad, cuánto vamos de avance de esa actividad, quién está atrasado, quién no está atrasado, cómo vamos en la ejecución. Entonces, para nosotros se nos vuelve un instrumento fabuloso. Es posible que lo tengamos que ajustar en la medida que de cada una de las necesidades lo vamos ajustando, no hay ningún problema. En la vida real, pues obviamente yo no manejo esta GAN, yo manejo la de Project, que en su momento les puedo mostrar rápidamente cómo se maneja en Project, para que ustedes también vean cómo se puede manejar el seguimiento de estas actividades y de estos proyectos en Project y cómo se matricula gradualmente y cómo le hago el control. Entonces se me vuelve supremamente apropiada la herramienta para hacerle seguimiento y control. Entonces, la GAN para mí es muy importante. ¿Y de dónde viene la GAN? Pues viene de los objetivos. Entonces, son actividades que están enlazadas con los objetivos. Permítame porque es que me están preguntando acá que si no hay clase, que si no, yo no entiendo. Sí, un segundito. Profe, qué pena, ¿hicieron un grupo? Sí, señora. ¿Me podría agregar, profe? Yo no la hice, si están amables, en el chat está el link para que se inscriba. El chat. Ah, ok, Sí, muchas gracias, profe. de esta reunión.
Sí, señor, gracias. Entonces estoy notificando aquí que ya estamos en la clase y está siendo grabada. Qué pena. Ya me distraigo un poquito, pero listo. Entonces quería, igual que he estado haciendo en cada uno de los componentes, preguntar si realmente estamos entendiendo. Entonces, Lina, esa partecita la entendimos. Lina. Creo que tiene problemas ahí de... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame Nosotros, quién es, Karen. sí, nosotros empezamos a definir la estrategia o bueno, el proyecto como tal ahorita, ¿cierto? Ya el lunes tenemos clase, deberíamos ya tener el tema definido de qué vamos a hacer. Eh, yo veo que hay varias, o sea, de ahí para allá son un montón de pestañas. Cada una tenemos que alimentarla con la idea. Sí, señora, estoy explicando gradualmente cada una de las pestañas y como lo decía inicialmente aquí, en el general, aparece qué voy haciendo para cada entrega. Yo en la entrega del 26 tengo que tener estrategia, definición del proyecto, la EDT, las actividades, los interesados, la GAN, las adquisiciones y las contrataciones. Eso es lo que debemos tener para de aquí al 26 de diciembre. Y para el 7 de enero tenemos riesgos, análisis cualitativo del riesgo, análisis cuantitativo del riesgo y plan de atención a riesgo. Eso es lo que tenemos que tener en cada una de las entregas. ¿Claro? Sí, profe. Sí, señor. Qué pena que les pregunte, pero es que si no pregunto, no puedo asumir que está quedando pues clara la información. Vuelvo y ofrezco disculpas si les incomoda en un momento determinado que pregunte, pero es la única manera de cerciorarme de que les está llegando la información como debe ser y no que de pronto lleguen ya a ejecutarlo y digan, no entendí, estamos confundidos. No, lo que no quiero es eso. Quiero es que tengamos claridad. Ahora, lo que decía Karen en la anterior respuesta, es claro y seguramente ya cuando empecemos a ejecutarlo es que se nos van a presentar las dudas. No hay problema. Para eso estamos, para irlas resolviendo. Pero que tampoco vayamos a quedar en la nebulosa de no saber hacia dónde vamos. Vamos paso a paso, pero que sepamos qué hacer. Se nos van a presentar dificultades, pero ya no en una nebulosa, sino de situaciones técnicas. Profe, aquí me quedó bien, o coloco esto o coloco lo otro. Ya ahí es mucho más fácil porque ya entendemos qué estamos haciendo, ¿sí? Y es muy importante que lo hagamos de esa manera porque cuando ustedes planteen sus proyectos en las organizaciones, pues la oficina de proyectos o la oficina de planeación les va a apoyar y les va a pedir esta misma información para que ustedes les vayan diciendo. Entonces, cuando ustedes se sientan con la persona de proyectos, esa persona que es experta en proyectos les va a empezar a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Hágame el favor y me lo clarifica. ¿Cuáles son las actividades desde el punto de vista técnico, ya desde su disciplina que vamos a desarrollar? Entonces, ustedes le tienen que dar todos esos elementos. ¿Cuánto me demoro en esta actividad? ¿Cuándo vamos a empezar esta y cuándo tendría que terminar? ¿Quién es el responsable? Toda esa información ustedes la deben de tener disponible para cuando llegue la persona de proyectos, que es el experto en proyectos. Él va a alimentar todo eso en Project y después le va a hacer seguimiento a cada una de esas actividades. Por eso nosotros tenemos que saber de dónde salen todas esas solicitudes técnicas que nos van a hacer para formular proyectos. Si ustedes ya, los que están, por ejemplo, en el seminario, ya después de que terminen su profesión y quieran dedicarse a los proyectos, pues ya cogen todos estos elementos y ya los profundizan como especialistas en proyectos. Pero digamos que ya es otro nivel. En este nivel lo que ustedes van a entender es cómo en general se estructura un proyecto y con la ayuda del área correspondiente en su empresa lo van a desarrollar, pero entonces ustedes ya tienen un acercamiento de cómo se hace esta formulación del proyecto. ¿Sí es claro? Muy bien. Después de que nosotros definamos esto, entonces aparece la EDT. La EDT no es más que coger estos objetivos y organizarlos muy bien cuáles son las actividades previstas. Entonces ya no aparecerán los detalles
de fecha de inicio, de fecha de finalización, sino sencillamente van a aparecer todos las actividades propias de cada uno de esos componentes que se han definido como los objetivos. Entonces acá yo digo, el objetivo del proyecto está enfocado al diseño. ¿Cuáles son las actividades que están relacionadas con diseño? Definición de parámetros de diseño, diseño preliminar, diseño ajustado, cálculos de diseño, diseño finalizado y socialización del diseño final. Entonces, esos son los componentes, las actividades de ese capítulo o de ese objetivo que se llama diseñar. El prototipo, diseñar el producto y se lo vamos adecuando de acuerdo a cada uno de los proyectos. Entonces ahí nos vamos a sentar y yo les voy a decir, bueno, acá debe ir el primer objetivo. ¿Cuál fue el que colocamos acá? Determinar el diagnóstico. Entonces acá, el diagnóstico y cuáles son las actividades que se han definido. Entonces aquí sí nos queda organizadito. Cuando vayamos a ver alguna prueba de las que vamos a hacer en Project, entonces ustedes van a decir, ah, mira, aquí está la EDT. Esto es lo que nosotros nos están determinando. Entonces, por eso nos facilita la situación. Ya después de esto, ya los elementos que vienen son muy sencillos, porque ya hemos definido prácticamente el proyecto. Acá nosotros definimos el proyecto, miren. Acá lo acabamos de definir mucho más detalladamente porque le pusimos toda una serie de actividades. Y ya lo que tenemos que hacer es esas actividades. ¿Quiénes son los responsables? Las actividades, ¿qué recursos requieren? Las actividades, ¿cuáles son los indicadores para hacerle seguimiento? Los diferentes informes que se van a presentar y ya tenemos planteado el proyecto. Ya es mucho más fácil, o sea que las primeras tres pestañas son las que son más complejas en términos de coherencia, porque es donde aterrizamos el proyecto. Ahí seguramente nos vamos a complicar un poquito, vamos saliendo adelante, listo, ya lo tengo, ya tengo la estrategia, ya tengo la definición del proyecto y la GAN. De ahí para adelante ya no es sino definir toda una serie de elementos que están relacionados con las actividades. Por eso estas actividades son tan importantes, porque estas son las actividades, primero que me logran construir el objetivo, las actividades que van a consumir recursos, las actividades que están determinadas a través de tiempos y las actividades que están relacionadas con responsables. Entonces es muy importante que eso lo definamos muy bien. Después vamos a hacer una lista de interesados, porque un proyecto tiene unos interesados, sean internos, sean externos a la organización, tienen unos interesados, por ejemplo, los clientes. En el caso del sistema de seguridad, del sistema de calidad, los clientes son beneficiados de ese sistema, entonces son interesados directos del proyecto. Entonces vamos a decir cuál es el interesado, cuál es el rol que él va a jugar en el proyecto, cuál es la postura. Entonces podemos decir que el proyecto para el cliente tiene una postura saludable, porque él va a ver con buenos ojos que el proyecto se desarrolle, porque él se va a ver beneficiado. Entonces tiene una expectativa de que este proyecto le redunde en términos de lo que la empresa le está entregando, porque le está dando calidad en su producto o en el servicio. Entonces ahí tenemos que hacer una lista y una postura de cómo se comportan cada uno de estos interesados. Hay unos que son detractores, otros que son aliados, entonces hay unos que les gusta el proyecto, sí, súper, muy interesante, pero habrán otros que no. De pronto tenemos dentro del área, dentro de la empresa, algunas funciones que dicen, uy, qué pereza volver a empezar con el sistema de calidad, eso es engorroso, eso nos va a llevar tiempo, eso nos va a quitar energía, ya van a empezar con las reuniones, van a empezar con los formatos, qué pereza. Entonces, esos aliados los tenemos que identificar porque con ellos vamos a tener que hacer un trabajo especial de comunicación, de capacitación, de adhesión al proyecto, porque el proyecto necesita aliados y no tanto detractores. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los detractores para que esos detractores entren a proteger el proyecto. Un proveedor de pronto dice, no, qué pereza, ahorita van a empezar que nos tengamos que matricular al banco de proveedores, nos van a pedir información, nos van a pedir... Entonces tenemos que identificar que él está sintiendo eso para decirle, mire, señor,
a usted esto le va a favorecer por esto, nosotros lo vamos a apoyar, nosotros le vamos a colaborar, vamos a hacer el sistema amigable para que los dos no vayamos a sufrir percances durante el proceso, y ese proyecto se lo vamos también vendiendo al proveedor. Entonces, fíjense que necesitamos identificarlos para saber de qué manera vamos a actuar estratégicamente con ellos. Entonces, ahí, obviamente, esto lo vamos a diligenciar también en su momento, dependiendo del proyecto. Luego nos vamos a las actividades. Las actividades ya están previstas acá en la GAN. Ya están todas las actividades. Pero ahora necesitamos ver qué riesgos podemos tener en términos de esas actividades. Yo digo, de pronto se van a presentar unos riesgos de que no tenemos información, de que la información se pierda, de que no tengamos buena relación con los clientes para saber sus necesidades, riesgos en términos técnicos, no tenemos las personas adecuadas dentro de la organización para llevar a cabo todas esas actividades, tenemos unos recursos limitados, tenemos una restricción de tiempo, tenemos una restricción de disponibilidad del talento humano que está en la organización para con el proyecto. Todos esos elementos nos van a salir acá, tanto en la ejecución, en términos de esas actividades. Y acá podemos ver cuáles son los posibles impactos que van a originar esos riesgos. Entonces, un riesgo, por ejemplo, de no contar con las personas adecuadas para el desarrollo del proyecto, pues nos puede hacer dilatar los tiempos previstos en las actividades, y por consiguiente nos puede dilatar el proyecto. Es posible que esa dilatación de tiempos también nos determine aumento en costos. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente. ¿Y eso para qué lo hacemos? Pues para mirar a ver cómo le damos un tratamiento sugerido a ese riesgo que hemos identificado. Entonces, ahí es importante conocer los riesgos a los cuales se va a ver abocado nuestro proyecto a través de las actividades. Porque cuando nosotros vamos a ver los riesgos, siempre estamos viendo riesgos con relación a los objetivos. Y como los objetivos están relacionados con las actividades, necesitamos identificarlas con antelación. ¿Para qué? Para que podamos tener una postura adecuada. Obviamente tenemos que definir todos los costos que implican esas actividades. Entonces, si aquí decimos definición de parámetros de diseño, bueno, ¿eso qué costo nos va a originar? ¿Cuáles son esos costos? Yo he puesto acá una tablita sencilla. Si se necesita, de acuerdo al proyecto, aumentarla, en su momento lo haremos con cada uno de los grupos. Entonces yo le voy a decir, mire, auméntele acá, para ese tipo de costos tengamos más bien en cuenta esto, y acá nos saldrá el costo total, para saber cuánto nos va a costar ese proyecto. Necesitamos decirle a la alta gerencia cuánto nos va a costar el proyecto de acuerdo a esas actividades. Y de ser posible, ¿cuándo vamos a necesitar ese recurso? Porque no necesariamente lo vamos a requerir al inicio. Es posible que yo diga, mira, al inicio no necesito sino 10 millones para empezar con esto, con lo otro, pero después de los 4 meses vamos a necesitar cada mes 30 millones de pesos, y al mes 12 vamos a hacer una erogación importante y al finalizar otra. Entonces, esa programación de inversión y esa programación de recursos la tiene que conocer la organización para ellos también programar el apoyo que le tienen que dar al proyecto en términos de cuánto vale y cuándo necesita esos recursos para programar su flujo de caja. Entonces, es bien importante. Eso también lo vamos a ir diseñando con cada uno de ustedes. Y las adquisiciones. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos adquirir? Entonces necesitamos adquirir un software, necesitamos adquirir una base de datos, necesitamos una batería de instrumentos. Eso lo determinará cada proyecto. Por eso esto está solamente insinuado, para que de acuerdo a cada proyecto ustedes me vayan diciendo, bueno, para desarrollar este proyecto y estas actividades necesitamos comprar esta base de datos, necesitamos irnos un fin de semana con los directivos a hacer una socialización, y eso nos va a costar tanto dinero. Vamos a necesitar un tratamiento de información, que necesitamos comprar un software especializado. Listo, todo eso lo incluimos acá para decirle a la organización, esos elementos necesitamos adquirirlos. Necesitamos contrataciones. Entonces,
Adicional a ello, necesitamos traer un experto en estadística. Necesitamos traer un experto en la parte de gestión de calidad. No tenemos un experto acá en gestión de la calidad, entonces vamos a traer una persona que es experta en el tema. Y esa persona nos va a apoyar durante todo el proceso y esa persona vale tanto y toca contratarla bajo estas condiciones. Eso se lo tenemos que decir a la empresa para que ellas empiecen su proceso de contratación, de consecución, de tener en cuenta ese recurso, etcétera, etcétera. Luego viene cómo vamos a garantizar que la calidad del proyecto se desarrolle. Entonces, fíjense que acá yo les he dejado 2 pestañas para diseñar, para que nos adecuemos a cada proyecto. De pronto, si les dejo uno muy estereotipado, se incomodan, entonces digo, no, más bien dejémoslo así libre para que cuando ya lleguemos a este punto, ya sea mucho más fácil, de acuerdo a como ustedes lo quieran, lo van diseñando, van colocando esos elementos en términos de contratación, lo mismo en términos de calidad. Es muy importante que nosotros definamos cómo vamos a proteger la calidad de los entregables del proyecto. Si nosotros dijimos que va a ser un diagnóstico, ¿cómo vamos a garantizar que ese diagnóstico sea de una alta calidad? Sea unos elementos técnicos que nos permitan realmente poder apoyar el desarrollo del diagnóstico y del proyecto. Si decimos que vamos a diseñar el sistema de gestión de la calidad, bueno, ¿cómo le vamos a garantizar la calidad a ese diseño? La implementación, ¿cómo voy a garantizar la calidad en la implementación de ese sistema de gestión de la calidad? Entonces, es un tema supremamente importante y que nosotros cuando tenemos la vocación para formular el proyecto, evaluarlo y ejecutarlo, tenemos que proteger la calidad de los entregables, porque no vamos a entregar cualquier diseño, no vamos a entregar cualquier intervención y no vamos a entregar cualquier diagnóstico. No, tiene que ser en una calidad tal que nos permita que estamos respondiendo a cabalidad con las pretensiones que tiene el proyecto y con las expectativas que le estoy generando a la organización en términos de ese proyecto. Luego vienen los requerimientos de talento humano. Entonces el proyecto, como tiene unas actividades, las actividades, ¿quiénes las van a hacer? ¿Qué requerimientos necesito del talento humano que está dentro de la organización o que necesito incorporar para poder desarrollar el proyecto? Es posible que yo diga, mire, para llevar a cabo este sistema voy a necesitar 4 personas del área de producción. ¿Quiénes son? Son A, B y C. Necesito de ellos un tiempo parcial o un tiempo en unas horas. Necesito del área de mercadeo otras horas de un talento humano y necesito a su vez traer un equipo pequeño de 5 personas, de 4 personas que son las que me van a ayudar precisamente a hacer todo este levantamiento de información, o estas personas que van a estar en una sola fase, o estas personas que nos van a acompañar durante todo el proyecto. Entonces, todo eso está muy articulado con las actividades. Entonces, fíjense que para nosotros las actividades se nos volvieron un tema importante. Por eso esas actividades las tenemos que disgregar con una, con una con una profundidad alta. O sea, no podemos dejar unas actividades muy generales, sino las tenemos que discriminar muy bien. Y así se lo van a pedir a ustedes en la dirección de proyectos. La persona que está acompañándolos técnicamente les va a decir, bueno, ustedes como son los expertos tienen que mostrarme el paso a paso, todo el detalle de esas actividades. ¿Y cuánto nos vamos a demorar? ¿Qué tipo de personas vamos a necesitar? ¿Qué recursos se requieren? ¿Cómo vamos a ir haciendo seguimiento a la calidad de esos entregables y esas actividades? Porque de esa manera es que nosotros vamos haciéndole coherentemente la planeación, la ejecución, la retroalimentación a cada una de esas actividades. Y vamos cerrando. Vamos cerrando con entregables. Entonces el diagnóstico es una primera fase. Se constituirá en un hito importante para el proyecto. Es decir, la entrega del diagnóstico. Es un hecho relevante del proyecto. Luego, diseño. Entonces digo, bueno, ya hemos diseñado y con el diseño mejoramos ostensiblemente la postura del proyecto. Luego implementamos. Entonces ahí aparecerán todos esos elementos. Permítanme, contesto acá unos correos que también nos están enviando.
Listo, qué pena, pero es que no están. Listo, continúo. Entonces es bien importante que nosotros definamos todos esos elementos con relación a el talento humano. Pero fíjense que acá vamos paso a paso. Y todo tiene que ver con esta GAN. Esta GAN para nosotros va a ser fundamental. Entonces por eso la tenemos que discriminar muy bien porque de acá es donde nos salen todos los elementos para poderla desarrollar. Tenemos un plan de comunicaciones. Este plan de comunicaciones es supremamente importante porque es la manera como nosotros vamos a comunicar estratégicamente a las partes interesadas todo lo que tiene que ver con el proyecto. Y tengo que por eso definir cuáles son esa lista de interesados, cuáles son los grupos de interés, para cada uno definirlo, categorizarlo y darle una información de acuerdo a sus intereses. Yo no le voy a informar lo mismo a los colaboradores que lo que le voy a informar a los clientes, ni a los proveedores, sino que cada una me va a requerir unos elementos especiales para poder desarrollar esa gestión de comunicación estratégica. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que con estos grupos de interés los voy categorizando y acá los paso y digo cómo me voy a comunicar y de qué manera. ¿Cuándo me voy a comunicar? ¿Con qué periodicidad? Es posible que a algunos les tenga que contar el paso a paso de la evolución del proyecto. A otros sencillamente hago una apertura presentándoles el proyecto y que ellos conozcan qué es lo que va a pasar en la organización. Habrán otros que con pildorita le tenga que ir pasando paso a paso cómo vamos en la ejecución del proyecto. Eso lo vamos a definir con cada uno de los proyectos de acuerdo a sus particularidades. Un sistema de gestión de seguridad en el trabajo seguramente va a requerir capacitaciones, reuniones, explicaciones, de pronto unas píldoras de expectativa del proyecto, etcétera. Eso ya cada uno lo va definiendo y acá lo vamos a ir colocando. Acá lo vamos a ir colocando. Si hay reuniones previstas, también las vamos colocando acá. Si hay alguna, por ejemplo, a veces se hace un link especial en la página web. Permítanme que es que me están acá. Gracias. Bueno. Luego tenemos que definir unos indicadores de cómo es que vamos a hacerle seguimiento a los elementos propios del proyecto. Entonces, van a haber unos indicadores que me van a permitir medir el tiempo de ejecución del proyecto. Unos indicadores que me van a permitir controlar los costos asociados a las actividades y al proyecto. Me van a permitir seguramente unos indicadores que me van a permitir cuáles son los entregables en términos de los informes, de los escritos, etcétera. Habrán unos indicadores de satisfacción, unos indicadores de productividad. Eso cada proyecto nos lo va a ir mostrando y nosotros le vamos a ir diseñando esos indicadores para que con base en ellos podamos saber si el proyecto va en buenas condiciones. Si una actividad me está mostrando un costo del 120%, quiere decir que se me está sobrecosteando. Quiere decir que yo le estoy midiendo el costo ejecutado contra el costo presupuestado. Entonces, si me sale en un 120, quiere decir que me elevé en el costo asociado a esa actividad. Entonces, me sirve para tomar correctivos y poder hacer los ajustes correspondientes para que el proyecto llegue pues costando lo que dijimos iba a costar. Y no que se den esos sobrecosteos que al final me van a perjudicar, no solamente porque me hacen más costoso el proyecto, sino que de pronto me quedo sin recursos para el proyecto. Como ya le dije a la organización, cuánto le va a costar el proyecto, entonces necesito
obviamente tenerle control a esos elementos de costeo. Lo mismo la evolución del proyecto. Si yo dije que me voy a demorar 10 días y me estoy demorando 11, 12, quiere decir que estoy extendiendo el horizonte del proyecto y tengo que tomar correctivos para que en las próximas actividades, pues en lo posible, corrija esa extensión y que lo ajuste a lo que habíamos dicho. Entonces, pues, seguramente voy a tener que hacer algunas en paralelo, voy a tener que adelantar alguna actividad 2 días antes para poder compensar esta que me pasé, de tal suerte que si yo dije que terminaba el 25 de noviembre, pues termine el 25 de noviembre y no que se me extienda. Ahora, estos son elementos que yo tengo en el panorama. Hoy, precisamente, teníamos en las horas de la mañana la reunión con el Ministerio de Educación para hacerle seguimiento al proyecto que estoy desarrollando con ellos. Y nosotros teníamos que, según el proyecto, en su fase inicial, teníamos que terminar el 25 de noviembre. Había mesa técnica el 5 de diciembre, nos emitían acta para poder facturar y la expectativa era que nos desembolsaran este año. Hoy ya nos dijeron, mire, por cuestiones de entregas, algunas regiones no han entregado, esto se extendió, nosotros vamos hasta el 26 de diciembre recibiendo todas las subsanaciones. eh, el, el, las empresas públicas, como se soportan en gran medida con personal contratado por prestación de servicios, entonces se liberan ahorita esos contratos y los vuelven a firmar posiblemente a finales de enero. Entonces eso implica que como no alcanzamos este año, entonces ya la facturación se hace a comienzo de febrero del siguiente año. Y esa facturación la pagan 20 días después. Entonces, algo que estaba previsto para diciembre ahora va a quedar para finales de febrero. Entonces, fíjense cómo esas implicaciones pues son complejas para quien está esperando el dinero. Obviamente yo en este caso estoy contratado por la Universidad UNAD para hacer el seguimiento al proyecto y pues la Universidad UNAD tiene el músculo financiero para poderse mover en términos de los costos, pero si no fuera así, pues tendríamos un problema serio porque cómo conseguimos los recursos para poderle pagar seguramente a los que participaron en el proyecto, pero que ya no entra el dinero en diciembre, sino en febrero. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos nosotros que tener en cuenta e irles haciendo el seguimiento. Entonces, todo eso nos tiene que aparecer en esos indicadores de cómo vamos en la ejecución, en costos, cómo vamos en los entregables, etcétera. Cada proyecto traerá sus propios indicadores y nosotros vamos a ponerles sus propias metas. Aquí lo que me interesa es que pongamos algunos ejemplos de indicadores para que nos quede claro. De pronto uno de evolución del proyecto en términos de días, uno en términos de sobrecosteo, entonces en términos de porcentajes, unos en términos de entregables, unos en términos de calidad, unos en términos de percepción, para que podamos también alimentar el cuadro con varios tipos de indicadores. Es muy importante para nosotros el riesgo. Como ya lo habíamos advertido, acá cuando estábamos analizando las actividades, pues estábamos viendo también algunos elementos de riesgo. Aquí estábamos viendo algunos riesgos. Esto nos va a servir para al final poder analizar el riesgo desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Obviamente en este momento, pues algunas cosas acá nos van a resultar como complejas, pero después nosotros lo vamos a ir aterrizando a través de que en paralelo vamos haciendo todo lo que tiene que ver con el acercamiento conceptual. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el riesgo que se identificó atrás? ¿Qué tipo de riesgo? ¿En qué fase del proyecto está ese riesgo? La descripción del riesgo, qué área está involucrada y qué proceso está involucrado en ese riesgo. Entonces puede ser que sea un riesgo, por ejemplo, en compras. Decimos que los tiempos, que se extiendan los tiempos de la contratación. Entonces, bueno, ¿en qué fase está? No, en la fase de ejecución, en la primera que implica contrataciones. Perfecto. ¿Qué puede suceder allí? No, que las contrataciones del personal que requiere el proyecto se demoren. ¿Por qué? Porque hay una tramitología, porque hay unos procesos tardíos. ¿El área que está involucrada cuál es? Entonces puede ser talento humano. Entonces talento humano es la que desarrolla, pero antes de talento humano tiene que pasar
también el área jurídica para la revisión de las contrataciones y de los términos de referencia a esas contrataciones, los estudios previos, si es una empresa pública, etc. El proceso involucrado, entonces, está el área jurídica y el área de talento humano. Así nosotros vamos conociendo el riesgo para saber cómo nos vamos a mover. Primero vamos a verlo desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué puede implicar eso? ¿Qué puede implicar en términos de probabilidad de que ocurra ese hecho y el impacto que pueda llegar a tener? Cuando nosotros analizamos la matriz de calor de un riesgo, pues tenemos que medir la probabilidad y el impacto. Entre mayor probabilidad de que ocurra y mayor impacto, pues hay más severidad en el riesgo. Y eso nos sirve categorizar los riesgos a través de la semaforización. Y con esa semaforización lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los riesgos que tienen mayor severidad en términos de cuáles son los que tienen mayor probabilidad de que ocurran y que tienen mayor impacto entre los objetivos del proyecto. Y de esa manera lo que hacemos es tomar esas iniciativas para poderle dar el tratamiento, el plan de atención de riesgos. De eso se trata. Y le hemos puesto un acta de inicio y un acta de finalización del proyecto. Si bien es cierto, nosotros no vamos a ir hasta el cierre, sí me interesa que conozcan de qué se trata un acta de cierre, en donde determinamos que el proyecto ya se cerró, que cumplió con todas sus expectativas, etcétera, etcétera. Pero este es más informativo porque nosotros no lo vamos a ejecutar, entonces no vamos a tener que diligenciar el acta de cierre, pero sí vamos a tener que diligenciar el acta de inicio. El acta de inicio de un proyecto es supremamente importante porque el acta de inicio es el que le da la formalidad, el que le da el alcance, el que le da las expectativas, los recursos al proyecto y sobre todo que es el que le da el aval para que se inicie el proyecto. Un área, un gerente de proyectos, un área funcional, no puede empezar un proyecto si no tienen el aval por parte de la presidencia, por parte de la gerencia o parte de la junta directiva, porque ahí vamos a requerir recursos, vamos a tener expectativas, vamos a incluir personal al proyecto, entonces necesitamos que haya un aval de que nos diga, sí, mire, a este proyecto se autorizó, se le autorizó el recurso, se le autorizó el tiempo, el alcance bajo las condiciones en las cuales se presentó el proyecto y ese proyecto tiene todo el apoyo de la alta gerencia y también va a servir como un mecanismo de control, porque con base en eso que digamos en el acta es con lo cual nosotros nos vamos a hacerle el seguimiento constantemente y medir el desempeño del equipo, el desempeño del gerente del proyecto, el desempeño del área funcional, el director del área funcional. Entonces, es supremamente importante que nosotros entendamos que la formalidad del acta de la constitución del proyecto es supremamente importante. Después de que se hace el acta de constitución, lo que suele suceder en las organizaciones es que queda planteado también dentro del presupuesto. Pues muy seguramente ya los presupuestos para el siguiente año 2023 incluso ya están siendo avalados por la junta directiva en estos días, de tal suerte que ya el área financiera recibe el presupuesto avalado, dentro del presupuesto avalado aparecerá este proyecto, por ejemplo, con sus recursos para el siguiente año, entonces él va y graba toda la presupuestación en el aplicativo que tengan, le genera el centro de costos al proyecto y a partir de enero ya el proyecto podría empezar a ejecutar su presupuesto con relación ya a una partida que le fue asignada para que lo pueda ejecutar. Mientras tanto no lo puede hacer. Mientras tanto él lo puede ejecutar, el área financiera no tiene en el radar ese proyecto, no quedó avalado. Entonces, por eso se necesita dar todos esos pasitos del acta de constitución, luego el acta de aval queda en el presupuesto, después el presupuesto pasa a financiera, financiera lo incluye dentro del presupuesto, le genera su centro de costos. Cuando empecemos a ejecutar, nosotros lo que vamos a empezar a ejecutar lo que está en ese presupuesto de acuerdo a los montos y al tiempo que nosotros dijimos que íbamos a necesitar ese recurso para que se nos mueva el flujo de caja y no tengamos inconveniente para compras, para adquisiciones, para pagos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que
ese es el enfoque del entregable que tenemos que hacer. Ese es todo lo que tenemos que hacer de aquí al 7 de enero. Entonces, ahora sí subo acá y pues me permito abrir el diálogo para que si tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos expuesto, pues me la vayan empezando a hacer para que nos pongamos ir de acuerdo con todos esos elementos a los cuales he hecho referencia. Perdón, acá me están recriminando que por qué no contesto. Un segundito, pues. Los escucho, si tienen alguna inquietud, por favor, me la pueden ir formulando. No, profe, yo creo que la verdad es que yo creo que eso es pues, para empezar a, las dos se van presentando cuando a la medida que vamos diligenciando ese, ese formato como tal, porque es que, o sea, ahorita en estos momentos, pues hay muchas cositas que de pronto no tengo muchas ideas referente al tema del proyecto, pero yo creo que de pronto en el transcurso, de pronto cuando vamos aprendiendo más clases, yo creo que vamos preguntándole así sea poquito con el avance que hemos tenido. Y Sí, lo otro claro. que quería preguntarle era, al 26 toca presentar es todo ese proceso, o sea, hasta donde lo mostró, No, pues, señora, ¿qué aquí es? vuelvo y digo acá. No, que no era, perdón. Ya me ubico en el que estaba mostrando. O sea que ese sería el entregable hasta el 26, el primero. Acá, sí, señor, mire, acá aquí abajo, en el general aparece abajo qué se tiene que entregar para el 26. Vuelvo y La repito, encontré. abajo, Ok, ok. después de los integrantes. ¿Se lo ubicó? Listo. Sí, señor, ya, ya. Entonces, ahí está previsto que de esas pestañas se tienen que diligenciar para el 26 y qué pestañas nos quedan para el 7 de enero. Entonces, Ok, acá ok. la idea es que yo el lunes empiezo a mostrar todos estos elementos desde el punto de vista conceptual. Entonces les voy diciendo cómo se hace para que ustedes vayan aplicando. ¿Por qué me parece Ok. importante que desde el comienzo ustedes tengan como todo el panorama? Así haya ciertas dudas que pues son lógicas, son apenas lógicas que aparezcan, pero ya de entrada ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer y ya se tienen que ir moviendo y saben que van avanzando y van aprovechando todos estos espacios para que nosotros los podamos dilucidar. A partir de la siguiente semana vamos a tener la sesión. Vuelvo y repito porque creo que no está quedando bien el mensaje, no sé qué pasó porque hay algunos que me están diciendo que están perdidos cuando dijimos claramente el lunes que a qué nos íbamos a dedicar. Entonces, la próxima semana tenemos la sesión de 6 a 7 el día lunes. Tenemos esta misma sesión que tenemos hoy, la vamos a tener a partir de la siguiente semana, los martes. Dijimos que esta semana había un tema que se me cruzaba con el cierre de un proyecto, entonces por eso no pude tenerlo el martes. Pero la próxima semana lo tenemos el martes como está previsto por la institución. Y tenemos el miércoles tutorías, un espacio para tutorías, de tal suerte que son dos espacios para irle haciendo seguimiento al modelo. Y hay un espacio que es el del lunes para que yo les vaya mostrando los elementos conceptuales. Por supuesto, los elementos conceptuales van a quedar reforzados el día martes y el día miércoles cuando nos podamos reunir, porque yo ya les voy explicando en la aplicación. Entonces, ¿por qué les muestro el modelo desde ya? Para que ustedes ya la próxima semana tengan aterrizado el proyecto y la idea, tengan aterrizada la empresa
y en lo posible ya tengan los objetivos estratégicos para que yo, cuando me siente con ustedes, pueda revisarles cómo van con esos elementos. Como yo ya hoy mostré todo el modelo, lo que vamos a hacer a partir del próximo martes es coger parte por parte, con ustedes irlo diseñando, irlo desarrollando, pero ustedes deben de tener sus elementos en la mano para que lo puedan ir haciendo en paralelo. Y el miércoles me siento con cada uno, si tienen dudas los grupos, entonces se incluyen y yo les voy dando las indicaciones que ustedes tengan al lugar. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, entonces así lo vamos a hacer. Ok, ok. Qué pena, una pregunta. El martes entonces va a quedar de qué horas a qué horas? Está ¿A las previsto. 4? Igual que hoy. No, creo que ese tiene otro horario, pero me cogió fuera de base un segundito, que tengo acá el cuadernito. Un segundito, ya le confirmo. El martes, de 6 de la tarde a 9:45 tenemos esa sesión. Esa sesión es abierta. Ustedes pueden entrar a toda la sesión o pueden entrar por una partecita, porque es de aclaraciones, es de acompañamiento. ¿Sí? Es una sesión de acompañamiento. Y tenemos los miércoles de 6 a 8:45. Sí, de 6, o sea, vamos a tener el martes y el miércoles sesiones para poderles ir haciendo acompañamiento de esta aplicación. ¿Sí, Ana? Listo, sí, señora. Bueno. Acompañamiento. Sí, señora, esa es la única sesión que tengo para mostrar la parte conceptual, que es adelanto de tema, es el lunes. Martes Listo, y lunes miércoles. de 6 a 7, una horita Sí, únicamente. únicamente y es conceptual. Y martes y miércoles es acompañamiento para este proceso de aplicación. Entonces, fíjense que vamos a estar acompañándolos. Los vamos a estar acompañando. Esas dudas de las cuales hace referencia Alex y Wilmar, pues se van a ir solucionando a través de todo el proceso. Pero lo importante es que ustedes vayan avanzando para que cuando lleguen a las sesiones, lleguemos ya con herramientas, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Yani. Buenas noches. Buenas Profe, noches. ahora me conecto, no sabía que, pues que la tutoría hoy era a las 4. Entonces, no sé, no estoy en ningún grupo. Ahí, ¿cómo sería? Abrieron un grupo en WhatsApp y el grupo de WhatsApp fue muy dinámico durante la semana para conformar los equipos de trabajo. Si no lo ha hecho, pues involucrarse. Ya dejaron aquí en el chat el link para que usted se incluya a ese grupo de WhatsApp y pues se empiece a conformar el equipo de trabajo para que ya la próxima semana empecemos ya con los equipos a trabajar. Listo. Y esta clase queda grabada, ¿cierto? Porque Sí, como señora. Sí, señora, está grabada. Ya ahorita yo la subo a la plataforma para que ustedes la puedan accesar. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, encantado. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Sé que se dio mucha información, pero lo que buscaba en esta primera sesión era precisamente que tuvieran todos esos elementos para que después los vayamos aterrizando. No se angustien porque en esas sesiones del martes y el miércoles eso empieza a evolucionar y van a ver ustedes que ya empezamos a construir y eso se va solito, porque piense que todo tiene que ver con las actividades. Las actividades son supremamente importantes y ahí sí vamos a tener que detallarla. Por eso yo los pongo en una zona de confort, que es la disciplina de ustedes. Cada uno, pues desde su disciplina, proponga el proyecto porque es el que conoce el paso a paso, cómo se hace un diagnóstico en temas de seguridad y salud en el trabajo, cómo se diseña un sistema de seguridad y salud en el trabajo, cómo se implementa un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo saben ustedes. Yo no lo sé, pero ustedes sí lo saben. Yo lo que sé es ayudarles a que eso quede estipulado claramente en un proyecto. Y con la ayuda con el apoyo de todos, pues lo vamos sacando adelante, ¿vale? Bueno, bendiciones, que estén muy bien, muchas gracias. Profe, disculpa una consulta antes de terminar. ¿De cuánto se puede hacer el grupo de No, trabajo? yo les dejé libertad de hacerlo.
Ok, en el número, y porque ustedes son los que se conocen, y pues a mí me parece que es como incómodo uno ya involucrarse en este nivel, en esos detalles. En esas minucias, pues ustedes ya se conocen, ya vienen trabajando, ya saben que lo hacen de 4, de 5, eso lo dejo a libertad de ustedes. gracias, profe. Bueno, profe, es decir que nosotros, un segundito que pusieron acá un diálogo, lo leo y lo cuento. Profe, es decir que nosotros podemos seleccionar una empresa ya creada y plantear un proyecto acorde a nuestra área de estudio. En mi caso, sí, claro, de eso se trata, Sebastián. De eso se trata precisamente, de tomar un grupo y de una empresa que ya esté funcionando, porque así nos va a quedar fácil identificar los objetivos, nos va a quedar fácil identificar las necesidades. Entonces, claro, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Sebastián. Entonces, bendiciones y estamos en comunicación. Cualquier cosa, por favor, yo estoy disponible en el WhatsApp para las preguntas que me hagan y poderles apoyar. O sea, estoy con toda la disposición para que esto nos salga bien a todos. Cualquier cosa, por favor, coméntemela directamente. No se vayan a otras instancias porque, pues, qué harto que no podamos nosotros mismos solucionar nuestros propios conflictos. Entonces, me hacen saber y lo solucionamos cualquiera sea la situación. Una vez culmine la grabación, esta grabación, entonces yo la subo para que ustedes la puedan volver a revisar y notifico al grupo de WhatsApp para que también recordarles a los demás compañeros para que Profe, revisen la grabación. ¿Sí, Nasli? buenas noches, profe. No sé si tú tengo una inquietud, no sé si te diste cuenta que en el grupo que nosotros hicimos grupos de a 6 personas. Entonces quería saber si sí está bien porque acabas de decir que de 4 de 5. No, era un ejemplo. Dije, el número Ah, es, ok. ustedes lo determinan, puede ser 5, puede ser 6. Entonces, Ah, no, ok, sí, listo. no. Bueno, Vale, listo, profe. bueno, Esa era mi pregunta. Muchas gracias, profe. bueno, no, con el mayor gusto. Siempre para servirles y vuelvo y repito, como se los he dicho durante toda la semana, lo hago con gusto porque me agrada lo que hago. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos apoyarnos y que esto salga un trabajo de aplicación bonito. No, fíjense que no estamos pidiendo Word ni nada de esas cosas que a veces nos parecen hartas. No, esto es muy concreto para que podamos nosotros saber cómo es que vamos a desarrollar nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, bendiciones, muchas gracias. Fue un agrado poderlos tener en la clase. Muchas gracias, profe. Que estés bien. Bueno, gracias, bendiciones. Gracias. Bueno. Chao, profe, gracias. Muchas gracias.